Hola, buenas tardes, profesor José Luis. Somos el equipo 2, que estamos conformado por los integrantes Laura Bárcena Suárez, María Candelaria Ramírez Espinosa, José Guadalupe Valladolid Torres, Benjamín Tafoya Quevedo. Nuestra exposición es del tema de sistemas de amortización, fondos y créditos de amortización. Conoceremos lo que es la amortización. Se refiere a la extensión mediante pagos periódicos de una deuda actual, valores presente o capital. Es decir, que significa saldar una deuda de forma gradual, con pagos periódicos iguales, los cuales se realizan con intervalos de tiempos iguales. Consisten además en realizar los pagos en cuotas periódicas que pueden ser mensuales, bimestrales, semestrales, trimestrales, cuatrimestrales y anuales, cada una de los cuales se compone de una cantidad destinada a la extensión del capital y la otra parte cubrir los intereses. La finalidad de las amortizaciones es construir una provisión con vista a la renovación del mismo. El fondo de amortización son acumulaciones, pagos periódicos para liquidar una deuda futura, pudiéndose un ahorro. El universo de la amortización, ya que en la amortización la deuda a pagar es una cantidad en el valor actual, mientras que el caso del fondo de amortización se habla de una cantidad o deuda a pago en un futuro, para lo cual se acumulan los pagos periódicos en un fondo con el propósito de tener en esa fecha futura la cantidad necesaria. Un ejemplo claro pudiera ser cuando alguien consigue un préstamo que para pagar realiza cuotas periódicas y que al momento de liquidar ciertas deudas tenga lo suficiente y un poco más con un dicho fondo, que sin lugar a duda es una buena solución a los préstamos a futuro con su liquidación. ¿Ya? Buenas tardes, compañeros y maestros. A nosotros nos tocó exponer el tema de amortizaciones y fondos de crédito y amortizaciones, y a mí me toca explicar los ejemplos que hay para usar las tablas de amortización. Estas son utilizadas principalmente por instituciones financieras, por ejemplo, el banco y las cajas populares. Esas, por ejemplo, te prestan 15,000 pesos y viene pagando la gente casi el doble, como 24,000 pesos aproximadamente. Yo decía, ¿por qué tanto? Pero es el interés compuesto que ellos usan, que pagamos capital más interés que se va acumulando, y entonces esto se hace una fortuna para los empresarios y va desgraciando poco a poco al pueblo, que necesitamos de préstamos y créditos. Y las tablas se manejan, por ejemplo, hay empresas que piden préstamos y que pueden apagarlos en cierto tiempo, en 5 o 10 años. Entonces, conforme a eso, hay una cantidad fija que van pagando al mes, y ese mes lo van a multiplicar, más bien el capital lo van a multiplicar por el interés. Lo que sale del interés más la cuota se va acumulando y se hace más grande, y así sucesivamente hasta lograr pagar lo que en el plazo fijado.
Para mí es un poco difícil de explicarles porque pues, nosotros ya teníamos preparado el tema para presentarlo en PowerPoint. Así que este es un breve de lo que nosotros podíamos explicar. Y como hay más ejemplos que pues desgraciadamente pues, no tenemos el material para hacerla que sea visible para los compañeros y para el maestro, pero se manejan supuestamente pequeñas porcentajes, pero a la larga, con el tiempo de los años, pues ya se puede decir una cantidad exorbitante, que muchas veces llegan a perder sus pertenencias, sus bienes, quienes piden un préstamo o un crédito a esas instituciones financieras, pero la mayoría pues nos vemos en la obligación de pedir un préstamo para adquirir ciertas cosas, por ejemplo en las casas, en los autos, o comprar un departamento o el alquiler. También eso se usa, las tablas, para ir pagando la amortización. Principalmente los usan los bancos y las cajas de cambio, no las de cambio, sino más bien las cajas populares. Eso es todo, gracias. Buenas tardes. Mi siguiente participación de la exposición es para sobreponerse a estos grandes desgastes de los medios fundamentales del trabajo. Cada empresa debe de realizar deducciones de amortización a fin de crear un fondo de amortización. Estas amortizaciones hacen sus deducciones, las mismas que se incluyen en los costes de producción, mismos que se van reflejando a la hora de determinar el precio para su venta. Existen distintos métodos de amortización. Los más conocidos son el sistema francés, la cual impone una cuota fija y el conveniente cálculo de interés que se agregará al principio. El sistema americano. Existe una sola amortización que tiene lugar al final del periodo, momento en el cual se retribuye solamente los intereses, y el sistema alemán, el cual propone una amortización de capital fijo, genera que los intereses vayan creciendo. Las definiciones de deuda es la obligación que contrae quien pide algo de reintegrar lo pedido, con acuerdo a unas condiciones pactadas previamente. Definición de crédito. Es una manifestación en especie o en dinero donde las personas se comprometen a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados. Amortización. Cualquier pago periódico o no destinado a reponer el principal de una deuda, es decir, se refiere a la extinción mediante pagos periodos de una deuda actual, la misma que se expresa con una R. Liquidación. Cualquier pago que incluye la amortización y el pago de interés de una deuda. Fondo de amortización. Cantidad de recursos monetarios que se acumulan con el objeto de amortizar una inversión, es decir, son acumulaciones de pagos periódicos como liquidar una deuda futura. Cuota de fondo de amortización. Los abonos colocados a la tasa del fondo de amortización y cuyo monto se corresponde con el de la deuda que se desea amortizar. Esas son las definiciones que son... Hola, buenas tardes, maestro. Va lo siguiente. Existen 3 tipos de amortización. Los más conocidos
sistema francés, sistema americano y sistema alemán. El sistema francés, que impone una cuota fija y el conveniente cálculo de interés que se agregarán al principal. Sistema americano. En este sistema, una sola amortización que tiene lugar al final del periodo, momento en el cual se retribuyen solamente los intereses. Sistema alemán. Este propone una amortización de capital fijo que genera los intereses vayan en decrecimiento. Evaluación. ¿Qué es una amortización? Es saldar una deuda gradualmente por medio de pagos periódicos generalmente iguales y que se realizaron por medio de tiempos iguales. Para ti, ¿qué te imaginas que es una amortización? Son las recuperaciones de fondos que se han intervenido en el activo de algunas empresas. Ejemplos de una amortización. Cuando una empresa compra una maquinaria industrial y tiene una vida útil de 10 años, ya con el paso del tiempo va perdiendo su valor, es decir, se va devaluando. ¿Qué entiendes por fondo de amortización? Es como un ahorro donde la cantidad se acumula mediante pagos periódicos, los cuales generan intereses. Es el pago de una deuda mediante pagos periódicos, donde se paga con un cierto interés. Describe lo que es y para qué se usa la amortización de una deuda. El proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos que puede ser igual y se usa para resolver los intereses de una deuda, préstamos o crédito. Describe lo que es y para qué se usan los fondos de amortización. Es la cantidad que se va acumulando mediante pagos periódicos que generan interés y que se utilizan principalmente para pagar una deuda a su vencimiento o para hacer frente a un propósito futuro. Aquí tenemos elementos que intervienen en la amortización. Sistema amortización. Amortización, fondo de amortización, sistema americano, deuda, amortización de crédito, sistema alemán, sistema francés, liquidación y crédito. Lo siguiente es poner la tabla de amortización. Es un documento que contiene el calendario de pagos de una operación determinada, o sea, es un despliegue completo de los pagos que debe hacerse hasta la extinción de la deuda. Es la misma que indica las sumas totales pagadas, intereses generados y el abono amortización de un préstamo, y que permite terminar el saldo al final y al inicio de cada uno de los periodos. Contiene los siguientes datos. Fecha. Indica el momento en el que ocurre la operación. Pago. El valor del pago o abono. Interés sobre el saldo. Interés que se va generando por el saldo aún sin pagar. Amortización es la reducción del saldo. Saldo al final del periodo o fecha. Aquí el ejemplo.